Clara. Bueno, muchas gracias también a Nuria y a Pablo por convocarnos y a todas las que habéis venido, pues voy a hablar desde ese ensayo de las víctimas. Sí que es verdad que voy a hacer alguna referencia a cuestiones concretas, prácticas. Yo no sé si va a ser un poco extraño el enfoque, pero bueno, yo creo que hay que abrir un poco, y sí que voy en algún momento a señalar dificultades que hay para trasladar a lo académico ciertas cosas, o para de lo académico ir a lo más vital. Bueno, va a salir en algún momento. Yo de lo que voy a hablar dentro de territorios y sujetos del daño, lo he dividido en tres partes. La reflexión sería sujetos del daño por un lado, sujetos del relato por otro lado y espectadores del daño al final. Los sujetos del daño serían lo que yo me he centrado y lo que animo que pensemos un poco sobre el tema de las víctimas morales, que lo son porque alguien las convierte en víctimas. Y aquí la primera reflexión que propongo es el pensar bien el concepto de vulnerabilidad, sobre todo en el tema de las víctimas morales, porque muchas veces hablamos de víctimas vulnerables y eso a veces sitúa el origen del daño en una condición de la víctima, ¿no? La víctima es vulnerable y por tanto es como abusable, entre comillas, ¿no? O violable o cosas así. Suena un poco extraño, pero realmente es como que tenemos en mente esa posibilidad de ser dañado, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es situar el origen del daño en la acción del victimario, en la acción de quien abusa. Por tanto, no son víctimas vulnerables en un sentido, como estamos diciendo, sino víctimas vulneradas. Sí somos vulnerables, todos lo somos en algún sentido, pero en este caso creo que hay que incidir en esa idea de que la víctima es una persona vulnerada por otra, ¿no? En este sentido de víctimas morales. Si partimos de la idea de que tenemos una necesidad existencial básica, todas las personas, todo ser humano, que es el ser acogidos en la existencia, ¿no? Si no nos acogen de entrada, pues nos morimos, porque somos una especie así, que no puede sobrevivir por sí misma. La acogida inicial, ese echar raíces que dice también Simone Weil, ¿no? La necesidad de arraigo, de sentir que pertenecemos a algo, se traduce en una especie de casificación, podríamos decir, no estar casificados, estar formando parte de algo que vivimos como casa, que tiene como elementos la protección, la familiaridad y la proximidad. Eso sería lo que podemos llamar algo que se acaba configurando como un hábitat que nos acoge, ¿no? La protección, la familiaridad y la proximidad. ¿Qué ocurre cuando una persona es victimizada, es dañada por alguien? Que esto se derrumba de alguna forma y en lugar de protección lo que siente es intemperie, la sensación de que el mundo no es tu casa. En lugar de familiaridad, la extrañeza, porque de repente el mundo es extraño, pero no solo eso, sino que la vida cotidiana, todo lo que vives es extraño, porque lo vives desde otros parámetros, desde otro lugar. Entonces la extrañeza lo llena todo, o sea, no es que te encuentres algo que de repente es extraño, es que la vida cotidiana se vuelve extraña, o tú te vuelves extraña para ti misma también, ¿no? Sobre todo cuando lo que se te ha dañado también es el cuerpo, ¿no? Que es como tu casa más originaria, ¿no? De repente ha sido dañada también, ¿no? Y luego la proximidad, en lugar de proximidad lo que hay es no lejanía sino soledad, o sea, aunque tengas a personas cerca, la persona que ha sido victimizada lo que siente es que estando con mucha gente se siente sola, porque se siente incomprendida, se siente aislada, también una extrañeza respecto del otro, ¿no? Entonces, esa es la experiencia básica original de la víctima. Como dice Jean Amery, el primer golpe te enseña que el mundo no es tu casa. Y esa experiencia no, va contra algo que es la necesidad más básica que dice Simone Weil, que es la de echar raíces, la de tener ese lugar en el mundo, ¿no? Entonces, es una experiencia que daña toda la estructura de la persona. En lugar de casificada, es como si se sintiera cosificada, ¿no? Se vuelve un pedazo de mundo, una cosa, un objeto que es usada, que es negada, es dañada, y se siente, en el ensayo lo expreso con la idea de apátrida, ¿no? Sin patria en muchos sentidos. Sin patria física, por eso que decimos de sin casa, ¿no? Pero esa patria física puede ser sin un lugar en el mundo, sin una casa, pero también desde el punto de vista del cuerpo. Cuando una persona es abusada o es violada, lo que siente es que ni siquiera está en casa en su propio cuerpo. Se siente que ha profanado a alguien su templo, ¿no? Entonces, esa ausencia de patria física se vuelve todavía más dramática, ¿no? Más dañina, porque la persona no descansa ni consigo misma y no se puede ir de su cuerpo, es lo que hay, ¿no? Y siente asco, siente muchas cosas que le hacen sentir esa extrañeza respecto de sí.
La ausencia de patria también puede tener que ver con una ausencia de patria espiritual. Si hablamos de fe, de una persona que tuviera fe, pues crisis de fe, en muchos contextos se habla de crisis de fe en las víctimas. Una ausencia de patria también de lenguaje o de sentido, que va muy vinculado, ¿no? La posibilidad de nombrar lo que sientes te ayuda a veces a colocarlo, ¿no? a situarlo y a encontrar cierto sentido, aunque no lo tenga así muy claramente, pero las víctimas de entrada lo que sienten es esa imposibilidad de nombrar, de expresar lo que han vivido y por tanto una sensación de absurdo, y también de incomprensión por lo que decimos, de no poder nombrar, no poder expresar a otros, ¿no? Y eso lleva al final a también una especie de ausencia de patria humana, de sentirte, lo que decíamos, con esa soledad que te hace no sentirte en comunidad con nadie, aunque tengas gente cerca, ¿no? Y una soledad que es brutal. Ese daño físico, emocional, ese sufrimiento al final pues eso, acaba afectando a todas las estructuras de la persona, atenta contra su dignidad y le reduce, lo que hemos dicho, a una especie de pedazo de carne, ¿no? Es como si el verdugo hubiera colonizado su mundo, su propia intimidad y a veces decimos también el cuerpo, ¿no? Y la memoria del cuerpo hace que a partir de ahí la víctima viva desde ahí también, o sea, no solo mentalmente, sino que físicamente se vive desde ese lugar. Los pensamientos, las creencias, los juicios, todo, y las interpretaciones que se hacen del mundo están como teñidas de ese dolor, ¿no? De ese sufrimiento. Habla Simone Weil de que la desgracia tiñe de negro el universo entero de la persona, ¿no? Cuando se habla de la desgracia en Simone Weil. Es que todo se ve desde ahí, es difícil. Cuando se le dice a una víctima, tampoco es para tanto, ¿no? O bueno, pero no lo veas todo desde ahí, ¿no? O no, intenta salir del bucle, tal. Bueno, es que es imposible. O sea, la víctima está situada en ese lugar. Voy a poner una frase de Laura Quintana que habla de esa profanación del cuerpo en el caso de la mujer. Dice: el cuerpo femenino es un territorio que ha sido desposeído, expropiado, explotado, como lo han sido los territorios colonizados. Esa es la idea, ¿no? De profanar ese templo. Y bueno, me gusta expresarlo con cuadros así que tienen, si luego alguien quiere hablar de alguna de las imágenes, en algunos lo explico de quién es, o digo de quién es, en otros no, por cuestiones de no entrar mucho en detalle, pero bueno, me parece que expresan bien también cosas que a veces las palabras no pueden expresar, por eso me gusta recurrir a las imágenes, ¿no? Porque a veces lo que quiere expresar la víctima el lenguaje no lo permite. Para la víctima lo que se ha derrumbado es el mundo, como hemos dicho, pero también se ha derrumbado la imagen que tiene de sí misma. O sea, la identidad que has ido construyendo a lo largo de tu vida de repente se derrumba, ¿no? Tendría que haber hecho, ¿no? Tendría que haber peleado más, o tendría que haberme negado, o tendría que haber confesado, o lo que fuera. Siempre hay algo que te reprochas y eso hace que la imagen de ti misma se tambalee y se derrumbe. La cosmovisión también, la visión que tenemos del mundo, de lo que es justo, lo que no es justo, bueno, pues todo se desbarata. Y también la confianza en el ser humano, ¿no? Que tú creías que el ser humano, bueno, pues era algo... Porque muchas veces el verdugo o el victimario no es un monstruo, es el que tienes al lado y, bueno, pues es alguien conocido, de confianza, tal. Normalmente no es que de repente entra en tu vida alguien, o alguien anodino, o sea, una persona normal y corriente que llega y comete una atrocidad contigo, ¿no? Aquí pongo una frase de Graciela Feinstein que dice, en Detrás de los ojos, dice: 3 días después del descenso a los infiernos estábamos de vuelta en el mundo de los vivos y comprobábamos con gran sorpresa que ese lapso tan corto de tiempo había sido suficiente para abrir un abismo insondable entre ellos y nosotros. No contamos casi nada, prácticamente nada. En aquel momento comprendiste que por alguna razón inexplicable había sido expulsada violentamente de un círculo cósmico de significado. Se había expulsado del mundo, pero también expulsado de los significados, de lo que tenía sentido y de tu propia imagen de ti misma, ¿no? Luego, en algún momento habla de que se reprochaba a sí misma ciertas cosas, ¿no? Que tu cuerpo se vio asolado por un terremoto que rompió de un golpe todo ese universo de significado, porque ningún sistema de ideas era capaz de explicárselo. Es una ruptura completa con el sentido y con el carácter habitable del mundo, de las relaciones y de todo. Esto en cuanto a los sujetos del daño, un poco para que nos situemos en el lugar de las víctimas, con lo difícil que es, ¿no? Es imaginar ese lugar muy complicado.
Y luego vamos a hablar de los sujetos del relato, porque esa desvinculación, esa ruptura respecto del mundo, muchas veces ellas lo que dicen es que lo que les ayuda a volver a conectar con el mundo, o consigo mismas, o con el sentido, tiene que ver con poder expresar el relato de lo que han vivido, ¿no? Expresarlo a veces con palabras y a veces de otra forma, pero por lo menos que haya alguien que quiera escuchar, o que quiera estar cuando quieren relatar eso. Entonces la víctima es como que se ha quedado sin voz, y la reconstrucción que hay que hacer del mundo en el que puede vivir o de sí misma pasaría por como un regresar a la palabra, ¿no? Dice Lucía Ogando que ella necesitó subir a la palabra lo que quedaba ahí atrás, que no sabía por qué pues no podía expresar, tal. Bueno, pues lo subió a la palabra y era subirlo desde el cuerpo, o sea, de dolencias corporales a poderlo traducir en palabras, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que son cosas que somatizamos y tal, y cuando ya de repente dices aquí qué pasa, pues hasta que no lo traduces en palabras, en sentido al final, pues no eres capaz de leer lo que te está ocurriendo y de entenderlo, ¿no? Entonces, para asomarnos al sufrimiento de las víctimas es fundamental atender a las experiencias concretas de las víctimas, y cuando los hay, a los testimonios, el testimonio de la víctima, que es esa forma de intentar regresar, ¿no? a la comunidad humana de la que ha sido expulsada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el testimonio es difícil traducirlo luego en una explicación, en una interpretación, y ahí es donde hay uno de los problemas que me encuentro, es cómo traducir, o sea, cómo traer a la academia, al mundo académico, mundo científico que decimos, ¿no? Las publicaciones científicas, los testimonios de las víctimas, porque claro, si además hay que ceñirse a que no, una muestra representativa de no sé cuántos y tal, estadística de cada... O sea, yo tengo una conversación con una víctima de 2 horas y eso me abre un mundo tremendo, más que 300 entrevistas, que puede estar muy bien las 300 entrevistas, pero que al final una buena escucha en la que intentas entrar en el mundo de la víctima puede iluminar muchas cosas, y muchas cosas, sobre todo, yo lo que más voy aprendiendo es de lo que no hay que hacer, o sea, sobre todo es qué no hay que hacer para ayudar o para estar, para estar con las víctimas, ¿no? ¿Dónde metemos la pata, ¿no? Bueno, pues cómo trasladar esa información, ese contenido, eso que vas aprendiendo al mundo académico es complicado, ¿no? A mí, bueno, pues a veces me pasa lo de quieres escribir un artículo académico y dices, no, esto no es un artículo, esto es un ensayo, porque los testimonios de las víctimas no son una autoridad académica. Claro, el testimonio de una víctima no es científico. Bueno, pues no sé qué será, pero yo prefiero dedicarme a otras cosas, o sea, antes que a escribir de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, que yo entiendo que hay que escribir académicamente, pero esto plantea problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay una dificultad, y es que bueno, el testimonio está claro que no recoge el juicio definitivo de nada, ni de la historia ni de nada, pero sin ese testimonio, ese juicio va a quedar siempre no solo incompleto, sino que va a ser injusto seguramente, que va a cometer algún tipo de injusticia, de no ajustarse, ¿no? a la situación de la víctima. Y de entrada lo que tenemos, cuando hablo de los sujetos del relato, ¿no? Lo que de entrada podemos tener es ausencia de relato, es decir, silencio. Dentro de los silencios, que son importantes para las víctimas y que para analizar la situación, hay distintos silencios. Hay un silencio que es obligado, que es cuando a la víctima se le impide hablar, se le censura, ¿no? Si dices esto, te hago no sé qué, te amenazo, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues por supervivencia a veces callan, ¿no? Pero es una cuestión de que es un silencio obligado. O el ocultamiento, ¿no? Cuando hablamos de los abusos en el contexto eclesial, hay mucho ocultamiento, hay de esto no se dice, ¿no? El libro de Alejandro Palomas, esto no se dice, ¿no? Ese esto no se dice es una obligación de callar, como dice Norma Morandini. Necesité escuchar la mudez que se expresaba en el mundo, lo que vivía callado, lo que se escondía o simulaba de un tiempo en el que el silencio se nos impuso como terror y asesinó la verdad. Esto en el contexto de la dictadura de Argentina, ¿no? Como en algunos momentos se impone el silencio y se impone el terror si hablas, ¿no? y tienes problemas, ¿no? Claro, aquí el silencio, el secreto, el olvido de lo que ha ocurrido, todo eso es cómplice del daño, o sea, es un silencio cómplice. Pero también hay un silencio que es inevitable, que es el silencio porque no puedes expresar lo que has vivido, porque es innombrable, porque no hay palabras para eso, el lenguaje es limitado, no solo que lo que has vivido es innombrable, sino que el propio lenguaje tiene sus limitaciones, es insuficiente. Cuando dice Jean Améry, puedo describir mi tortura, ¿no? La tortura, cómo me torturaron, qué me hicieron, pero no puedo describir mi dolor, ¿no? Mi sufrimiento, no tengo palabras para expresarlo. Es difícil transmitir la intimidad del dolor, porque se está uno solo con su dolor, y cómo le cuentas a otro ese dolor es muy difícil que llegues a expresarlo, ¿no?
Y a veces hay un olvido, un silencio que viene de un olvido, y de un olvido que es inevitable. Hay víctimas que durante muchos años, 30 años, 40 años, no recuerdan lo que han vivido. O no solo eso, sino que han sido víctimas con 2 años, con 3 años, a lo mejor, de abusos o lo que sea, y eso se queda encapsulado en la memoria, pero tú no recuerdas nada, y te sale en forma de otras cosas. Entonces, ese olvido, ese silencio es distinto, es el inevitable, que no podemos de alguna forma hacer nada, y que a veces es una cuestión de supervivencia, de olvidar para poder seguir viviendo, ¿no? Porque el trauma es tan duro. Y dice Graciela Feinstein en este sentido, dice, no éramos capaces de traducir, no eran capaces de escuchar, no podíamos decirlo con las palabras, pero tampoco había gente que pudiera escuchar. No les obligamos a pasar por el relato, las palabras se escondieron como si tuvieran el poder destructor de lo que nombraban. Aquí hay una especie de silencio que no es elegido, pero que a la vez sí. Es decir, no puedes nombrarlo, pero a la vez dices, no quiero hacer daño a mí. Eso pasa mucho con muchas víctimas, ¿no? No lo cuento porque sé que van a sufrir si cuento lo que he vivido. Entonces, bueno, es un silencio, está intermedio entre lo elegido y lo no elegido, ¿no? de nombrar. Y luego hay un silencio que sí es elegido, las víctimas a veces eligen callar o eligen el anonimato, eligen no salir públicamente como víctimas, eso hay que respetarlo. Hay silencios distintos que no vamos a entrar en ellos, pero por ejemplo el silencio de los cómplices, o el silencio de los victimarios, o el silencio ese es un tipo de silencio elegido, ¿vale? Pero que, bueno, es el de quien calla, el que esconde, encubre, es cómplice. Pero las víctimas también tienen lo que se llama el derecho al silencio, ¿no? El derecho a no contar, a no hablar, porque no quieren, no pueden. En este caso a veces el silencio, el secreto y el olvido, y a veces elegido, hay gente que se esfuerza por olvidar, es también una cosa, o sea, algo que necesita la víctima, ¿no? Necesita tiempo. Por ejemplo, Jean Emery dijo que necesitó tiempo para pasar de expresarse con el pronombre, o sea, para ganar el lugar gramatical del sujeto. Yo fui objeto, fui torturado, entonces a mí me convirtieron en una cosa. ¿Cómo voy desde la situación de objeto, cosa, hasta el sujeto? Pues le costó y tuvo que pasar por la tercera persona, de hablar de él mismo como el que fue torturado, luego hablarle a un tú fuiste torturado, tal, hasta que al final pudo decir yo fui torturado. O sea, fue un viaje por los pronombres hasta acercarse a la vivencia como sujeto. Entonces hay un derecho al silencio, pero también hay un derecho a la palabra. Es decir, las víctimas tienen el derecho a hablar cuando quieran, a contar, y ese derecho a hablar también es muy importante para poder dejar de ser víctimas. O sea, las víctimas tienen primero el derecho a ser víctimas, es decir, a ser reconocidas como víctimas, pero también tienen el derecho a dejar de serlo. Y en ese viaje entre el reconocerse como víctimas y el dejar de ser víctimas, y de ser solo víctimas a lo mejor, el relato es importante, la palabra, ¿no? El testimonio. Para muchos es la posibilidad de salir, ¿no? Si el silencio es obligado, hay que analizar qué les obliga a callar. Y en eso, en temas de, por ejemplo, en los abusos en el entorno eclesial es importante, porque hay una estructura, hay un sistema que está hecho para que se callen, que está hecho para que no denuncien, que está hecho para muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, el silencio, vale, hay que respetarlo, pero también hay que indagar qué estructura hay detrás para que no se atrevan a hablar y callen, para cambiar eso, ¿no? Ahora, también está el peligro cuando hacemos este tipo de análisis, ¿no? De qué testimonio puede llegar, cuál no, cómo puede llegar, el tema de apropiarse del testimonio de la víctima. Cuidado con eso, ¿no? Como dice Noelia Bueno, ¿no? Expropiar la experiencia de la víctima, ¿no? Entender, como ponerte tú ahí con sus palabras y ganarte ese lugar, y a veces se hace incluso para buscar rédito político, económico, académico, ¿no? Lo que sea. ¿Cómo evitar esto? Y Noelia Bueno tiene en su libro Filosofía del Sufrimiento algo como para tener siempre en mente, ¿no? Con el tema del testimonio, de la dificultad del testimonio. Dice, asumir que los relatos serán ambiguos, incompletos, contradictorios, que estarán plagados de silencios, de gestos y de señales. Revelarán mucho sufrimiento inútil, y la única utilidad que adquiera el sufrimiento vendrá dada por quienes tuvieron que afrontarlo o por aquellos a quienes les pidieron ser testigos de él, con el único fin de dar cuenta de él y demostrar lo que por sí mismo éste muestre, con toda la injusticia y la opresión que pueda haber tras él. Todo limitaciones, bueno, un sufrimiento inútil, relatos que pueden ser contradictorios, incompletos, que puedan ser silencios, señales, gestos, lo que sea, ¿no? Pues entender que así de fragmentarios son esos testimonios, ¿no?
¿No son académicos? Pues no, pero es la vida. O sea, y la vida en algún momento tendrá que entrar en lo académico también, ¿no? La expresión del daño a veces supone que la víctima exprese resentimiento o rabia. Y a veces por cuestiones sociales, de cómo nos hemos socializado, pues lo que hacemos es decirle que no, que eso de estar resentido es malo, quítatelo, o no sientas rabia, ¿no? Que eso... Y ahí Jana Meri tiene muchas reflexiones sobre el derecho que tiene la víctima al resentimiento, el derecho al resentimiento, ¿no? A sentir esa rabia por lo que ha vivido, ¿no? Hay que evitar ese tipo de expresiones de rabia, de resentimiento en las víctimas. ¿Forman parte del testimonio? ¿No forman parte del testimonio? ¿Qué es eso, no? Pues dice Laura Quintana que considerar inaceptable toda expresión de rabia o de resentimiento a veces lleva a reiterar más injusticias, ¿no? Porque la rabia está diciendo algo. Si silenciamos la rabia, si silenciamos el resentimiento, a lo mejor lo que estamos haciendo es dejar de escuchar determinadas voces, y no solo las voces de los sujetos, sino el contenido, el testimonio de esas voces, ¿no? El contenido de lo que están denunciando. Ahora hay que distinguir un resentimiento negativo de un resentimiento positivo. Ahí, pues, por ejemplo, Nietzsche hace ese análisis del resentimiento, que dice, bueno, hay un tipo de resentimiento que es negativo, que está basado en el odio, que es destructivo, que bueno, se basa en el odio a un enemigo, ¿no? Es vengativo, y entonces te introduce en una rueda de búsqueda de venganza que no te permite salir de ahí. Ese resentimiento no es del que estamos hablando. Cuando Jana Meri habla del resentimiento, no se basa en el odio, se basa en el derecho al reconocimiento de la víctima. Es un resentimiento que lo que insiste es en que las víctimas tienen que ser reconocidas. Él sentía que se habían olvidado demasiado pronto de las víctimas en su caso, pues de un campo de concentración, ¿no? Pues, bueno, pues ahí hay víctimas que dicen, oye, que existimos, que nuestra vida, que cuando pasa la situación traumática no se ha pasado ya, no se ha resuelto nada, sino que hay que hacer algo. Y entonces, en lugar de basarse en el odio, ese tipo de resentimiento se basa en esa idea de tener que reconocer lo que ha pasado, ¿no? Él dice que es un resentimiento basado en el no olvidar, es decir, en la memoria, la importancia de la memoria, no olvidar lo que nunca tuvo que ocurrir, ¿no? Por tanto, es una mezcla de memoria y de justicia. Memoria y justicia es lo que está en la base de ese resentimiento que está expresando en ese momento Jana Meri. No olvidemos lo que no debió pasar, ¿no? Entonces, desde aquí entraría el concepto que me parece que es muy interesante, de rabia política, ¿no? De Laura Quintana, que parte un poco de esa idea también de Jana Meri, de un resentimiento en sentido positivo, que es más constructivo, no es destructivo, es constructivo, no es vengativo, ni mucho menos, no busca venganza, busca justicia, pero una justicia en otro sentido, ¿no? Es constructivo porque recuerda que no todo es calculable, que no todo es medible. Cuando hablamos de reparar, por ejemplo, a las víctimas, no basta con decir, bueno, pues 5.000 euros y ya está, te callas, ¿no? O 5.000. Bueno, no es medible el daño, no es calculable, y por tanto no podemos frivolizar con este tema, ¿no? Y bueno, eso significa que lo económico no es importante, no, significa que esa es la base para empezar a reparar en otros sentidos, ¿no? Es importante, pero no se puede reducir todo a lo calculable, ¿no? También recuerda esa rabia política o ese resentimiento en sentido positivo, que el otro es algo sagrado, es inapropiable. Por tanto, quien sigue sintiendo rabia y denuncia y dice yo estoy aquí, pues está diciendo no te puedes apoderar de mí, no me puedes dominar en ese sentido. Entonces lo que está defendiendo es su dignidad, ¿no? que es sagrada. Y también es constructivo porque permite detectar formas precipitadas de búsqueda de perdón y de reconciliación. Que eso le pasa a Jana Meri. Jana Meri dice, habéis empezado demasiado pronto a hablar de reconciliación y aquí estamos nosotros que nadie, o sea, yo ahora mismo no soy capaz de perdonar, pero es que además tú no tendrías ni que pedirme que fuera capaz de perdonar, ¿no? O sea, que el perdón no se exige, el perdón es algo que llega o no llega y no se puede exigir, y mucho menos la reconciliación, que es como algo ya elevado a la máxima potencia, ¿no? Y en esto, aquí bueno, me salgo un poco del guión, pero es verdad que últimamente se habla mucho de justicia restaurativa, de reconciliación y tal, en algunos contextos, sobre todo en el tema de los abusos en contextos eclesiales y esto, y se están haciendo completas aberraciones de iniciar procesos de reconciliación, supuestamente, sin el consentimiento de la víctima. Es decir, como queriendo ya reconciliar al victimario con la sociedad y con la situación así, y la víctima dice, bueno, y mi reconocimiento como víctima, ¿dónde queda? ¿No?
porque a lo mejor ese victimario ni siquiera ha reconocido que es victimario. Simplemente, no, es que es un desliz. Un desliz, se me pasó así. No, no es un desliz, has abusado de alguien. Entonces, si no reconoces a la víctima, ¿cómo vamos a iniciar un proceso de reconciliación? Entonces, la rabia que siente esa víctima, que la está sintiendo ahora mismo, esa rabia está diciendo algo. Está diciendo, cuidado con precipitarnos en procesos de reconciliación o de perdón o tal, que no tienen en cuenta a las víctimas, que no las sitúan en el centro, ¿no? Y también es una rabia que es creativa, dice Laura Quintana, pues le llama al final también rabia poética, ¿no? En el sentido de creativa, porque a veces se expresa a través del arte, ¿no? Cuando yo he dicho antes, no, es que las palabras a veces no son suficientes, bueno, tenemos el arte que puede ayudarnos como a exorcizar el dolor, ¿no? A sacarlo fuera y expresarlo, no en el sentido de espectacularizar el daño o espectacularizar el dolor, eso es otra cosa, pero sí aprovechar el arte para canalizar ciertas expresiones de sufrimiento, de dolor. Al final el testimonio es complicado, la tarea de dar testimonio es complicada porque supone como volver a articular lo que ha quedado desarticulado, o en el caso de la tortura, como volver a reconfigurar o reconstruir lo que la tortura ha torcido, ¿no? Tortura viene de torquere, de torcer, y en el caso de la existencia humana, el dar testimonio es como volver a reubicarse cuando se ha tenido una existencia que se ha desubicado, ¿no? Que ha sido expulsada. Tener la palabra, tener voz, es como que te sitúa de nuevo en un lugar social que es significativo, ¿no? Que tú puedes decir algo, una palabra sobre ti, ¿no? Dice Graciela Feinstein en este sentido, si he escrito esto, ahora lo veo, no ha sido tanto por la esperanza de encontrar una respuesta, sino más que nada para intentar encontrar compañía en esas preguntas. Romper la soledad, partir el silencio, entregarles a mis amigos y a amigos que nunca conoceré estas palabras que estuvieron siempre, aunque escondidas, detrás de las otras, por debajo de todas las palabras pronunciadas. El libro que se titula Detrás de los ojos, ahí habla de las palabras que hay detrás de los ojos, o sea, como las que no dices pero están ahí, ¿no? En un principio quería titular el libro Después del silencio, pero ya había un libro que se titulaba así, entonces lo llamó Detrás de los ojos, pero esa es la idea, ¿no? Partir el silencio, romperlo e intentar dar, no para resolver nada, no para encontrar respuestas porque no las hay, pero sí compañía en las preguntas, es fundamental. Y me parece que en estas cosas es importante situarse ahí. Ahí entramos nosotros, los espectadores del daño, que seríamos los ilesos, ¿no? Las ilesas, que somos los que no hemos sufrido nada y que parece que como no somos ni victimarios ni víctimas no tenemos nada que hacer. Pues sí, tenemos mucho que hacer. Hay que intentar lograr que los ilesos o las ilesas reconozcan esos territorios, ¿no? Esos cuerpos profanados y violentados, pues como cuerpos que hay que reparar, que hay que reconstruir, que hay que recuperar de alguna forma, ¿no? Hay que intentar que los malestares, los daños de otros, pues no nos sean indiferentes, no nos sean ajenos, ¿no? Y en ese sentido hay como ciertas malezas afectivas, ¿no? Cosas ahí que hay que analizar, que hay en la sociedad, y distinguir cuáles son los afectos que nos ayudan a vincularnos, a tejer relaciones, y cuáles son los afectos que nos desvinculan, que nos destruyen como sociedad. La ira, el odio, la preocupación ciega, el miedo inducido, los miedos construidos socialmente, todo eso es esa maleza afectiva que hay que desbrozar y quitar. Pero luego el resentimiento del que hemos hablado ahora, la preocupación lúcida, de la que podemos hablar también, la rabia política, la indignación, el asco, la vergüenza ante ciertas cosas, ¿no? No la vergüenza que siente la víctima, sino una vergüenza moral distinta. Ese tipo de afectos que a veces los tachamos, ¿no? Esto fuera, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tienen algo que aportar para reconocer injusticias, ¿no? Al final un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, que es evitable, porque este sufrimiento es evitable, que nos hacemos el daño que nos hacemos unos a otros, es un mundo arruinado, en ruinas, y que lo que hay que hacer como tarea pues es reconstruirlo, y que sobre todo que las víctimas vuelvan a sentirse en casa, ¿no? Pues como que puedan regresar a esa comunidad de la que se han sentido expulsadas. Y en esto a veces se recurre a una excesiva psicologización de la víctima y una narrativa terapéutica que lo que hace es decir que bueno, la víctima, tanto en las causas como en los efectos como en las soluciones, se individualiza el problema. Es decir, no, es que tuviste la mala suerte de que de repente vino alguien y te hizo no sé qué, ¿no? O los efectos, no, es que tienes una forma de ser que hace que te lo tomes no sé cómo. Entonces, vete al psiquiatra, vete al... Entonces, ¿hay que ir al psiquiatra, hay que ir al psicólogo? Sí, pero no solo volverlo una respuesta con una respuesta terapéutica, porque si no, se individualizan los problemas y se despolitizan, ¿no? Como también dice Laura Quintana. Entonces, la víctima cree que para salir de la situación de víctima, para desvictimizarse,
está sola y solo depende de que responda bien al tratamiento, al psicológico, ¿no? Que cuando una víctima, a veces, una víctima en este sentido, no está enferma, está dañada, pero no está enferma, lo que necesita es que la escuchen, lo que necesita es que la traten bien, que no la revictimicen continuamente en los procesos. Entonces, el derecho a dejar de ser víctimas nos responsabiliza a nosotros, a los ilesos, para ayudarles a encontrar otra vez ese lugar, a ser escuchadas, ser reconocidas, y por eso hay que colectivizar la respuesta, no privatizarla, sino colectivizar la respuesta, la salida de ahí, y combatir la credulidad por un lado, ¿no? La obediencia ciega, el decir sí a todo como si nada, sin cuestionar nada, evitar la indiferencia, lo que también Laura Quintana habla de las insensibilidades selectivas, que lo que hacen es que te insensibilizas ante determinados daños de determinadas vidas, ¿no? Como que te dan igual. Abrir un poco nuestra respuesta, que la solidaridad se abra, no esté cerrada, y evitar también la indolencia, ¿no? La falta de empatía, la falta de sentirnos afectados por lo que sufren otras personas. Y aquí entramos en lo que yo en el ensayo me refiero a la resistencia ética, ¿no? Entendida por un lado como un no, la desobediencia, la disidencia, el no a determinadas cosas que han provocado daños, que nos han llevado hasta aquí, y el sí a otras cosas, ¿no? Una parte más creativa, más de creatividad y de un poco de esperanza también, ¿no? Con la idea de construir un mundo distinto, o sea, qué mundo queremos construir, qué mundo nos queremos prometer, ¿no? Esa es la idea de esperanza, basándonos en una especie de ética de la memoria que suponga aceptar, pues como decía Jean Améry, que lo que ocurrió no tenía que ocurrir, ¿no? Que hay cosas que son irreparables también, entender esa irreparabilidad de lo que ha ocurrido, reconocer a las víctimas, atender a las víctimas y alterar las condiciones que nos han traído hasta aquí, cambiar cosas. Dice Laura Quintana que hay que propiciar la emergencia de nueva vida en medio de lo arruinado, ¿no? Esto que ha quedado así arruinado por el daño, que pueda emerger nueva vida. Y luego generar nuevas formas de vida, dice también que afronten el dolor habitando grietas que abren mundos en medio de la devastación, ¿no? Tener la esperanza de que se puede habitar de otra forma el mundo, sobre todo para las víctimas, que son las que han sido más dañadas, ¿no? Y para terminar un poco con esperanza, como también termina el ensayo, o intenta terminar el ensayo, después del chaparrón así de cosas, un credo de Elie Wiesel, en el libro A Corazón Abierto, que dice: creo en el hombre a pesar de los hombres, creo en el lenguaje aunque haya sido maltratado, deformado y pervertido por los enemigos de la humanidad, y sigo aferrándome a las palabras porque nos corresponde a nosotros transformarlas en instrumentos de comprensión más que de desprecio. Tenemos que escoger si deseamos servirnos de ellas para maldecir o curar, para herir o consolar. Pertenezco a una generación que ha aprendido que cualquiera que sea la pregunta, la indiferencia y la resignación no constituyen la respuesta. He aquí el milagro: una historia sobre la desesperación se convierte en una historia contra la desesperación. Ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, por tu ponencia. También como moderadora, coordinadora, te agradezco mucho tenerte también al tiempo, como 30 minutos clavados. O sea que bien, muchas gracias también por eso. Tengo que reconocer que estaba algo preocupada por la transición entre dos intervenciones tan sumamente heterogéneas, pero por suerte has dicho una palabra fantástica en tu intervención, que es la de la inconmensurabilidad del daño. Bien, precisamente de inconmensurabilidades también voy a hablar yo, porque os propongo lo siguiente. Voy a hacer una presentación tal vez relativamente escolar en torno a diversas perspectivas y propuestas que se están realizando hoy en día desde el marxismo en torno a la cuestión ecológica, en la que vamos a ver que por supuesto la cuestión de la inconmensurabilidad de la naturaleza tendrá mucho que decir. Os propongo un recorrido un poco más chiquitino. Sí. Bueno, digo, así está bien, si no ahora te digo, si no ahora lo bajo yo, si tampoco pasa nada. Es más porque hay 4 para que se vean 2, pero yo creo que ese es mejor, evidentemente. Os propongo un recorrido más o menos en 3 pasos. Voy a comenzar presentando las perspectivas de los dos autores contemporáneos que desde el punto, o sea, como que en el entorno del marxismo están realizando intervenciones pues, más potentes o desde luego más célebres, que son la intervención de Kohei Saito y Jason Moore. Vamos a realizar una pequeña, muy breve descripción de lo que proponen. Después vamos a ir a perspectivas de carácter más concreto o de mayor intervención, si queréis, sí, podríamos decir intervención política, no, sencillamente
intervenciones o abordajes de carácter más concreto o menos teórico, no tan, yo no diría académico, pero sí desde luego más concreto, más apegado a la realidad, en las que me centraré en la propuesta de Keugelian y en la propuesta de la teoría de las necesidades, con la perspectiva, o sea, con la propuesta de Carmen Madorrán, ¿vale? Y por último, vamos a ver una crítica a estas perspectivas marxistas que va a venir de la mano de Homburg, que es un antropólogo, en realidad un antropólogo, no sé si sueco, creo que me estoy equivocando, pero puede ser sueco en cualquier caso, del norte, muy del norte, que tiene una crítica a las perspectivas marxistas. Vamos a ver que tiene una crítica que se va a dar en dos pasos. Una crítica en primer lugar a la cuestión de la tecnología, que como sabéis se ha convertido en, esto lo repetiré más tarde, pero siempre me repito muchas veces, que como sabéis la cuestión de la tecnología se ha convertido en un ítem que divide a los pensadores marxistas según se opongan o no se opongan o no a su uso en ese futuro utópico de la revolución comunista, por decirlo así como un pequeño chascarrillo, ¿no? Entonces empezaremos con eso. Una crítica que reconozco desde ya es un pelín pesada, os invitaría a que estéis especialmente atentos porque es como muy en tres puntos, pero tal vez tiene ahí como muchos conceptos. Y después vamos a ver que tiene una crítica a la noción de dinero, de ahí por eso vamos a hablar de la cuestión de la comensurabilidad. Una crítica a la noción de dinero que evidentemente va a estar basada en el paradigma biofísico de Georgescu Rogen. Voy a terminar con esa crítica a Homburg, de la cual intentaré haceros ver que, bueno, que si bien certera puede ser cuanto menos cuestionable. Así que eso voy a realizar y sin más voy a comenzar, si os parece. Podemos decir que Homburg, este último autor del que voy a hablar, ha planteado que uno de los problemas clásicos de la corriente marxista ha sido integrar la esfera de los valores de cambio con el metabolismo de los seres humanos con la naturaleza. Es decir, que uno de los problemas fundamentales de esta crítica ecológica ha sido sencillamente, dicho más fácilmente, pues explicar la relación entre capitalismo y naturaleza. Podemos decir que el interés por solucionar, ¿no?, por explicar teóricamente esta relación entre capitalismo y naturaleza ha conformado una cierta corriente de características propias que normalmente denominamos como marxismo ecológico, ¿no?, entre cuyos precursores podríamos mencionar a Lobby, por ejemplo, entre otros, ¿no? Para acercarnos a algunos de sus desarrollos más recientes, como ya os he dicho antes, me interesa concentrarme en la teoría de Saito como la de Moore, comenzando por este primero, que ya sabemos que está alcanzando muchísima celebridad con su último libro. Indudablemente podemos decir que el propósito fundamental de Saito es básicamente romper con la imagen productivista que posee habitualmente o que ha poseído habitualmente el pensamiento de Marx, ¿no?, que es una idea que, como digo, ha prevalecido durante mucho tiempo, pues por una mezcla de diversos factores. Factores entre los cuales podemos nombrar ¿cuáles? Pues en primer lugar, ciertos pasajes que es cierto que se encuentran en cierto Marx, ¿no?, en los que vemos a un Marx acompañado de Engels en muchas ocasiones, ¿no?, en las que vemos a un Marx que, bueno, que parecería asombrado por el desarrollo de las fuerzas productivas que genera el capitalismo y parecería celebrarlo, eso en primer lugar. También podríamos decir que uno de los ingredientes, uno de los motivos por el cual ha prevalecido esta imagen productivista es, sin duda alguna, la actitud del bloque soviético, ¿no?, ese aparente adalid del socialismo real antaño, ¿no?, como digo, esa nefasta actitud de este bloque soviético respecto al uso de los recursos naturales y su total medio ambiente, que fue sencillamente nefasto. O por último, ¿no?, también podríamos decir que hay ciertas lecturas del pensador alemán, ¿no?, que han insistido en que la sociedad socialista hacia la cual se tendería después de el derrumbamiento del capitalismo se entendería como un edén de la abundancia material, ¿no? Enfrentado a tal horizonte, lo que va a realizar Saito, a través de un riguroso estudio de Marx de textos poco conocidos o directamente textos que se obliteraron o se eliminaron de la antigua edición canónica de los textos completos de Marx y Engels, lo que Saito, como digo, ha intentado es resaltar o remarcar un hilo rojo de carácter ecosocial que en su opinión atravesaría por completo la obra de Marx desde prácticamente su comienzo, ¿no? Nos dice Saito que si tenemos en cuenta la producción de Marx de 1860 en adelante,
para Saito es posible conciliar la perspectiva ecosocial incluso con aquellos pasajes de Marx en los que nos pueda parecer que el pensador alemán estaría imbuido o estaría fuertemente influenciado por una perspectiva productivista, entendiendo, por ejemplo, que esa abundancia de la que habla Marx en ocasiones habría de entenderse no meramente como una abundancia material, sino más bien como una superación de la escasez artificial o artificiosa que genera en el capitalismo, ¿no? Una perspectiva que podríamos aplicar, por ejemplo, a la crítica del programa de Gotha, ¿no? En la que habría este problema de interpretación, ¿no? De hecho, para Saito, el clásico problema de la alienación en Marx es ya en sí mismo un indicio de la preocupación marxiana por la cuestión de la naturaleza. Fiel heredero de su maestro Hegel, Marx era muy consciente de que el sistema capitalista separaba al hombre de la naturaleza y producía una mercantilización de la tierra. Se trataba entonces ya en el joven Marx de una preocupación latente que se materializaría algo más tarde en una reflexión, en opinión para Saito, de carácter sostenida en torno a la mediación capitalista entre la naturaleza y el trabajo. Esta mediación entre la naturaleza y el trabajo se conceptualiza, se materializa o se cristaliza en el uso del término metabolismo en Marx, ¿no? Metabolismo, esta es una noción que para Saito condensa la reflexión sobre esta mediación entre la naturaleza y el trabajo, y de hecho para mostrar cuán ecosocial o cómo de indicativo es de esta preocupación ecosocial en Marx, Saito nos cuenta, como bien es conocido, que esta noción fue tomada del químico Justus von Liebig, ¿no? lo que señalaría claramente el interés en Marx sobre las disciplinas naturales, ¿no? De hecho, nos dice Saito que si todavía quedara alguna duda de este interés ecosocial o del afán de Marx en estos asuntos de la cuestión de la mediación entre el capitalismo y la naturaleza, nos dice Saito que nos tenemos que acercar únicamente al uso del metabolismo en la obra de madurez de Marx, concretamente en el Capital, ¿no? Donde vemos que la noción metabolismo en Marx va a subrayar la forma en la que el capitalismo vertebra de forma específica o condiciona, si queréis, aunque no me gusta mucho esa palabra, condiciona, determina, vertebra, asimila de forma específica ese trato con la naturaleza. Con esta noción Marx nos quiere mostrar que bajo el capitalismo todo proceso productivo está subordinado necesariamente a la acumulación de capital, lo que incluye en cierto modo la naturaleza. Una subordinación, nos quiere mostrar Saito, una subordinación a la acumulación de capital que se da o que se materializa, se cristaliza de forma evidente en dos aspectos. Esta subordinación a la acumulación de capital tiene en primer lugar una faceta material, ¿no? Una faceta material en la que se materializa en el hecho de que los recursos naturales se conceptualizan bajo el capitalismo, bajo la noción o bajo el concepto de materias primas, ¿no? Y que se introducen en el proceso productivo sin contraprestación alguna. Esto es, tenemos que bajo el capitalismo algo así como una cierta naturaleza se entiende de manera externa, completamente apropiable y siempre subordinada al proceso de producción, eso por primer lugar. Y en segundo lugar, tendríamos también una subordinación o una materialización formal que vendría dada por el hecho de que bajo el capitalismo todo proceso productivo, toda forma de trabajar, todo proceso productivo se subordina siempre a la acumulación de capital. ¿Qué está señalando Saito de este modo? Pues bueno, sencillamente la metamorfosis fundamental que genera el capitalismo en el tratamiento de la naturaleza, que se podría resumir única y exclusivamente en el énfasis en lo cuantitativo por contraposición a lo cualitativo. En términos más sencillos, ¿qué nos está diciendo aquí Saito? En realidad una tesis que es muy habitual ya también en la crítica de la escisión del valor, que bajo el sismo del capitalismo comienza no tanto a importar lo que se produzca, sino que comienza a ser central el propio hecho mismo de la producción. Es decir, la reproducción social de la sociedad comenzaría a pivotar o a fundamentarse en el interés de la producción por mor de la producción misma, esto es, en el mero interés por la acumulación, por el crecimiento, que se convierten de este modo en fines en sí mismos. Como ya digo, esta es una crítica, es una proposición que ya es también muy habitual en críticas marxistas como la crítica de la escisión del valor. En definitiva, para Saito Marx, y aquí vamos a la primera de las citas,
muestra que un cierto valor de uso de la naturaleza se modifica de manera profunda bajo el capitalismo en favor de la valorización. Esto es, la naturaleza se va a empezar a entender como algo externo y únicamente subordinado a esos fines del capital. Y que esta elasticidad de la naturaleza es la razón para la explotación intensiva y extensiva del capital. El impulso del capital a la explotación de fuerzas naturales no tiene límites porque estas fuerzas funcionan en la producción como factores gratuitos o que minimizan los costes. Podemos decir que el capitalismo convierte a la naturaleza en un mero recurso y un recurso que entiende como apropiable de forma gratuita. Sin embargo, nos dice Saito, las fuerzas naturales y los recursos son limitados, así que la perturbación del ecosistema hace surgir la contradicción entre naturaleza y capital. Marx investiga cómo el movimiento cosificado del capital reorganiza el metabolismo transhistórico entre los seres humanos y la naturaleza y niega la condición material fundamental para el desarrollo humano sostenible. Esto es, en opinión de Saito, para Marx sería absolutamente incomprensible algo así como una relación sana, si queréis, por decirlo en términos sencillos, con la naturaleza, si entendemos que nuestra sociedad es única y exclusivamente capitalista. Esto hasta aquí, Saito. Sé que lo he hecho muy rápido, también muy rápido voy a hacer a Moore, pero me interesa sencillamente que tengáis un par de pinceladas de uno y otro, ¿no? Por su parte, la teoría de Jason Moore, voy directamente hacia él, se caracteriza más bien por una crítica radical del dualismo naturaleza-sociedad que estaría presente en parte, más bien en opinión de Jason Moore, en casi la totalidad de las corrientes de pensamiento medioambiental, ¿vale? Todas ellas se caracterizan por esta oposición naturaleza-sociedad, ¿no? En su opinión, todas este tipo de teorías son tendentes a considerar la naturaleza como algo externo, como algo ajeno al ser humano, ¿no? En contraposición a esta concepción de la naturaleza como algo externo, como algo ajeno, el pensador inglés nos propone empezar a pensar esta cuestión de la naturaleza y la sociedad a través de otro tipo de relación. Nos invita a pensarlo a partir desde una concepción holística, a partir del concepto de ecología-mundo, ¿no? Ecología-mundo sería un concepto en el cual naturaleza y sociedad ya no estarían de forma separada, sino que se entenderían de forma conjunta junto a las especies que habitan en el mismo, ¿no? Tendríamos ya que la ecología-mundo no estaría basando esta relación entre naturaleza y sociedad como dos conceptos contrapuestos, sino más bien como dos conceptos que se interrelacionan, ¿no? Que es una concepción holística en la cual se interrelacionan de manera unitaria y en el cual tendríamos que entender también nuestra propia acción entre esa supuesta dualidad también como parte del mismo, ¿no? Bien, bajo la concepción de Moore, el intercambio de energías con el entorno circundante que implica el capitalismo, esto es, la cuestión del metabolismo en Moore se comprende como una interrelación orgánica de una cierta noción de naturaleza